Bueno, buenas noches a todas y a todos. Buenas Buenas noches. noches, Carolina, Catalina, Cindy, Laura. Buenas Bueno, noches, profe. Cindy, Zuli, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo va todo? Buenas ¿Cómo está noches, doña profe. Catalina? Hola, profe. ¿Qué más? ¿Qué milagros, Bien, sí, Ricardo? señora. Qué milagro. Mire, se ¿Cierto? arreglan y todo y se ponen hasta moño para la clase. Ah, sé que estamos en cuarentena. No, profe. Y lo que vamos a hacer es que cada semana van a estar los apuntes de la semana, es decir, los apuntes de esa clase. Son apuntes que yo saqué de libros, precisamente pues para evitar de pronto seguir mostrando mi letra para que sea más pulido lo mejor posible. Igual voy a seguir haciendo uso del tablero virtual cuando se pueda. Y pues ya está de alguna manera montadas ya las actividades y los temas con los diferentes apuntes. ¿Listo? Entonces, para esta semana ustedes tienen habilitado los apuntes para esta semana y voy a comenzar a hacer preguntas y esas preguntas que van a quedar grabadas en cada una de las sesiones son las preguntas que ustedes van a responder en el taller de esta semana que sería taller 9. ¿Listo? Entonces, les voy a poner un ejemplo muy concreto. Si yo les digo a ustedes que 5 más 5 es 12, entonces yo les voy a preguntar en este cuestionario la pregunta número 1 cuya solución fue dada por el profesor, ¿es falsa o verdadera? Entonces, ¿ustedes qué responderían? ¿Fuera la suma? Falso. Que es falso, ¿cierto? Es falso. Exactamente, porque 5 más 5 igual a 12 es falso. Entonces, en el cuestionario le va a aparecer simplemente, le va a aparecer la respuesta que dio el profesor a la pregunta 1 es falso o verdadero. La respuesta a la pregunta 2 que que dio el profesor es falso o verdadero. Entonces yo simplemente les voy a dar la respuesta, yo no les voy a dar procedimiento. ¿Listo? Para que por favor lo tengan muy presente. ¿Cuántas voy a tratar de hacer? 3 a la semana, entonces pues va a ser muy corto las preguntas que voy a hacer, pero van a ser muy concretas. Como usted solamente debe responder falso o verdadero según corresponda a las preguntas realizadas en clase, no solamente basta con eso, usted debe justificar sus respuestas, entonces decir, no, mire, 5 más 5 le dio 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la suma cuya operación al sumar 5 más 5 me va a dar 10, entonces lo que usted respondió, profesor, es falso. Esa es una justificación. ¿En dónde deben adjuntar su justificación? Aquí en esta sección, ¿sí? Tal como lo estaban haciendo con los talleres, etcétera, etcétera, en archivos PDF. Y pues van a encontrar la clase, al final van a encontrar el link para que sigan por favor la ruta de la clase de la semana, que pues en este caso es cálculo vectorial, ¿sí? Entonces ahí les va a mandar, creo que a una playlist donde van a seguir a su profesor de cálculo vectorial. Entonces ahí ustedes ya saben que yo tengo mi página ahí de en YouTube, entonces para que por favor ustedes pueden buscar ahí la clase de la semana y es muy fácil porque si se han dado cuenta pongo cálculo vectorial y pongo también la fecha de- del día al que corresponde la clase. Entonces también tiene que tener en cuenta que va a ser muy concreto y qué días voy a habilitar el cuestionario y la justificación de eso, los días sábados. Recuerden, y aquí hago una anotación muy clara y debe quedar clara y claro para todos. Yo pongo las preguntas en clase. Las puedo poner el martes o el jueves. Usted va a tener el tiempo suficiente para desarrollar esas preguntas. ¿Sí? Si yo dejo una pregunta hoy martes, usted tiene tiempo suficiente para irlas desarrollando. Cosa que usted simplemente, cuando llegue el día sábado, usted se va a demorar por ahí. Que si son 3 preguntas, uno que se demora colocando falso o verdadero, eso no se demora más de 1 minuto, 2 minutos. Usted ya tiene sus respuestas, las va a colocar y va a subir su justificación. La justificación precisamente va a evidenciar que efectivamente las respuestas que usted colocó son precisamente las que encuentra uno en su PDF. Claro, como van a hacer ahora los talleres, pues van a ser así, talleres y corticos, no les va a poner talleres tan largos. Profe, te sube la clase el mismo día, ¿sí?
Sí, las preguntas las hago en clase. Sí, eso sí. Con eso también incentivo a que las personas entren a las clases y estén pendientes también de la clase. Aun cuando yo suba la clase grabada, es importante que usted entre a la clase, pues, para tener a la mano esa pregunta inmediatamente, porque de pronto cuando yo suba la clase me demore 1 o 2 horas después en subirlo, o de pronto la subo al día siguiente, para que por favor lo tengan muy presente, muy en cuenta. Listo. Entonces, no siendo más esta información, lo que vamos a hacer el día de hoy es precisamente empezar con pues la actividad que nos concierne en esta semana, que es pues la actividad de los apuntes de la semana número 9. Los quería felicitar a la gran mayoría, si no fue a todo el curso, muy buen parcial. Creo que no estaba nada complicado, era muy similar al quiz, entonces los quería felicitar por esa parte. Listo. Voy a continuar ahora, vamos a arrancar acá. Y entonces estos apuntes ustedes los tienen, ¿sí? Este capitulito, y vamos a comenzar con la parte de integración vectorial. Es decir, que vamos a dejar por un momento las derivadas y vamos a comenzar a integrar. ¿Listo? ¿Qué es importante para esta parte del curso? Que usted, como pasó por un curso de cálculo diferencial y cálculo integral, por favor tenga presente que usted ya sabe hacer algunas de las integrales básicas. ¿Listo? Generalmente cuando nosotros integramos, tenemos que integrar una función, ¿sí? Una función que puede depender de una o de 2 variables o de 3 variables. Recuerden que el número mágico en este curso es el número 3. Hemos trabajado con las coordenadas x, y, z, con las coordenadas r, θ, phi, con las coordenadas rho, phi, z, ¿listo? Y con otro tipo de coordenadas que, dependiendo cada uno de los objetivos que tengamos, podemos utilizarlas para hacer derivadas de campos vectoriales o escalares, o en este campo para hacer algunas integrales. ¿Listo? Para que usted tenga presente, esta es la manera como nosotros vamos a denotar de ahora en adelante la integración. ¿Mm? Y generalmente integrar significa encontrar una función que al derivar me dio algún resultado y estoy buscando es precisamente cuál fue esa función que derive para que me diera, valga la redundancia, esa derivada. Pero también tengo una integral que se conoce como integral definida, y la integral definida simplemente me va a ayudar para encontrar el área bajo la curva de cualquier región. Con esto me refiero a lo siguiente. Imagine usted que tenemos el plano cartesiano, perdón. Imagine usted que tenemos el plano cartesiano, ¿sí? Tenemos nuestro plano cartesiano X y Y tengo cualquier función. ¿Listo? Digamos, esta es mi función, así. Esta es mi función. Entonces, lo que me está diciendo la integral es que yo puedo, de alguna manera, puedo evaluar desde este punto hasta este punto que estoy llamando desde A hasta B, yo puedo encontrar toda esta región, es decir, el área bajo una curva. Y eso, al parecer, va a generar algún tipo de importancia, porque encontrar el área bajo la curva nos va a permitir establecer la integración como una operación importante para poder calcular el área, ¿listo? Y también poder calcular el volumen de cualquier figura geométrica y de cualquier función. Pero las integrales que nosotros vamos a ver en este curso no son integrales de este tipo. Las integrales que nosotros queremos ver son integrales de tipo vectorial, superficial o volumétrico. ¿Listo? Del que podemos hacer integrales de una sola dimensión, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones.
si yo quiero, ¿sí? Si yo quiero mirar este tipo de situación, me voy a concentrar en la siguiente definición de integración vectorial. ¿Listo? Entonces, este tema corresponde a la integración ordinaria para funciones evaluadas con vectores. Listo. En este caso, nosotros vamos a tener, como siempre, un vector. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo tengo este vector. Entonces, cada cuadrito que haga va a ser un pasito necesario para poder hacer esa integración. Entonces, vamos a ir desglosando todas estas ideas de manera muy calmada. Tengo un vector, ¿sí? Ustedes han trabajado con los vectores todo este semestre. Nosotros, en vez de haber utilizado esta letra I, J y K, hemos utilizado X unitario, Y unitario y Z unitario. Pero podemos utilizar la I, la J y la K. ¿Listo? También podría ser ρ unitario, φ unitario, Z unitario. Es decir, que todos estos vectores son los vectores unitarios de un vector que depende de una sola variable. ¿Listo? Entonces, esa es una variable que vamos a llamar una variable escalar U. Recuerde que nosotros en este curso hemos hablado de campos escalares, campos vectoriales, y en este caso también hemos hablado de escalares y de vectores. ¿Listo? Y una condición para poder integrar es que las funciones sean continuas. Continua significa que cuando usted grafique, por ejemplo, permítame acá ilustrarle rápidamente, continua significa que cuando usted tenga una función y la quiera integrar, ¿sí? Entonces, yo tengo mi función cualquier arbitraria, digamos esta función, pero lo que yo no quiero es que hayan, por ejemplo, huecos, ¿sí? Que no vaya a pasar esto, ¿sí? Que haya una región donde haya un hueco, donde esté cortada. Si sucede este caso, entonces esto que estamos diciendo no sería válido. ¿Listo? Bueno. Entonces, este tipo de integral, si usted se da cuenta, simplemente lo que estamos haciendo es coger la integral, ¿listo? Y yo simplemente digo la integral de este vector respecto a la variable u, porque es mi variable de integración, va a ser igual a la integral de cada una de las componentes individuales que componen al vector. ¿Listo? Y esa integral se denomina integral indefinida. ¿Listo? Entonces, si lo viéramos como a manera de ejemplo, en nuestras coordenadas cartesianas, entonces podríamos decir, ah, mire, yo tengo una integral, perdón, yo tengo simplemente una integral f, porque nosotros hemos utilizado la letra f, f de x por dx, ¿m? Va a ser igual, entonces, a la integral de la componente, ¿se acuerdan que nosotros los campos los colocábamos con componentes, los campos vectoriales? Componente 1 del campo por dx, pero aquí en vez de y, pues lo poníamos en dirección x unitario. ¿Listo? Más la integral de la segunda componente del campo, ¿sí? Por dx en la dirección de unitario. Listo. Más la componente en z. Perfecto. Y pues recuerde que, por ejemplo, esa f de x simplemente es un campo que en este campo es un campo que solamente depende de una variable. Esa f de x puede ser cualquier función. Por ejemplo, e a la seno de x. ¿Listo? O porque es un campo vectorial en x unitario. Más 2y en y unitario más 3xy en z unitario. ¿Listo? Entonces este sería f1
Este sería F2 y F3 sería este componente. Perfecto. Entonces, tendríamos ahí las integrales ordinarias para esa parte. ¿Listo? Profe, qué pena. Señora, Es que estoy como un poquito perdida. Me conecté hace como 7 minuticos, pero no entiendo pues lo que está explicando. sí, señora. Si estamos haciendo integrales, estamos comenzando con el tema integración. Entonces, precisamente vamos a hacer un ejemplo en donde nos están dando el campo, ¿sí? Y entonces es muy sencillo este tipo de integración porque usted cuando tenga que hacer este tipo de integración, usted simplemente tiene que, valga la redundancia, pues hacer la integral, ¿listo? Entonces, en este ejemplo me están diciendo, mire, usted tiene un campo vectorial, porque esto es un campo, pues en este caso sería un vector, y este es nuestro vector. Nosotros lo hemos utilizado con la letra X, con la letra Y, con la letra Z, R, teta, phi. Aquí es con la letra U, ¿sí? No va a haber problema. Entonces me dicen, haga la integral de ese vector. Entonces, pues para hacer la integral de ese vector, entonces debo tener en cuenta quién es el vector y cuáles son las diferentes componentes. Entonces aquí lo voy a hacer en este espacio. Lo voy a hacer en este espacio. Y entonces voy a hacer la integral. Ay, ¿qué traes? Voy a hacer la integral. ¿La integral de quién? Pues de R. Uy, voy a utilizar otro color. Creo que este no se ve bien. Ya. Entonces voy a hacer la integral de R de U por du. ¿Sí? Esa es la integral que toca hacer. Entonces usted simplemente va con mucho cuidadito y entonces comienza a identificar. Ah, mire. Mire la primera componente, mire la segunda componente y mire la tercera componente. Es decir, que ¿cuántas integrales realmente tengo que hacer? 3, porque ¿cuántas cajitas amarillas dibujé? 3. Entonces, para hacer esa integral, simplemente voy a tomar acá, voy a decir, bueno, entonces tengo que hacer integral ¿de quién? De la primera cajita, que es u al cuadrado por du. Pero ¿en qué dirección va esa integral? En la dirección y, que nosotros la hemos llamado x unitario, más, tengo que hacer otra integral. ¿Cuál integral? Pues la de la segunda cajita. La integral de esa segunda cajita, si usted se da cuenta, no es más que 2 veces u a la 3. Entonces, 2 u a la 3 por du. ¿En qué dirección? En la dirección y, porque es un vector, toca hacer el número. Si tocó hacer 3 derivadas, es que esto es igual de lógico. Si tocó hacer 3 derivadas para obtener los vectores o los operadores gradiente, divergencia y rotacional, pues aquí ¿cuántas integrales hay que hacer? 3. 3, ¿sí? Entonces, sigue estando el mismo número mágico. Y aquí en este caso, pues tengo que hacer la integral de la tercera cajita, que es menos 5 por du, porque el u es la variable de integración, pero en la dirección z. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces me voy acá otra vez, mire con colorcito. Acá, discúlpeme acá, que es que esto es por lo que está muy... Tengo que hacer esta integral, después tengo que hacer esta integral, y después tengo que hacer esta integral. ¿Cuántas integrales? 3. ¿Cuántas casillas amarillas habían? 3. 3. Número mágico, 3. O sea, eso yo creo que se lo he repetido muchísimas veces. Listo. Y listo, voy aquí a integrar. Entonces, bueno, ok.
que es que yo no sé integrar. Bueno, es el momento para que usted utilice todas esas herramientas virtuales que tiene en estos momentos y busque estas integrales sencillitas porque no van a ser integrales muy complicadas. Algo que tiene el cálculo vectorial es que estas integrales generalmente no son tan complicadas de realizar. Porque por sí tiene otra dificultad para hacer estas integrales, pero en este caso no. ¿Listo? Y entonces aquí les voy a compartir el tablero y voy a hacer esa integral. ¿Me recuerdan cuáles son? Porque yo no... Ah, no, mentira, sí, acá alcanzo creo que a verlas. Aquí, dirirín, compartir. ¿Listo? Necesitan la primera integral, por favor, si son tan amables, si son tan gentiles, tan formales. ¿Se están copiando? ¿Cuál Sí, cuadro? profe. La integral de u al cuadrado, de du, Esa. Entonces, mire, u al cuadrado de du de u. por En dirección x, ¿cierto? en dirección x, Listo. unitario. ¿La Ujú. segunda integral cuál es? De una vez, Paqui. La integral de 2u a la 3 Entonces, 2 veces u a la 3 de du de du. Esa va en en dirección y, y, ¿sí o no? y Listo. en y. Y La la ultimita, integral ¿sí? de menos 5 Entonces voy a poner ahí menos 5 de u. de u. Listo. Pero recuerde que la integral... Ay, ¿qué hice acá? Ay, creo que no la cogió acá. Voy a agrandar otra vez. Creo que no la cogió acá en el tablero. Voy a volverla a copiar. La primera integral... Ah, no, sí, ahí ya apareció. Es que estaba un poco molesto el internet. Entonces, esta integral, la invitación de la integral siempre va a ser la misma regla y es ¿qué función tengo yo que derivar para que me dé u al cuadrado? Entonces, esa función mágica es u a la 3 sobre 3. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes recuerdan que cuando uno tiene potencias, cuando uno tiene una derivada, uno baja el número y le resta 1, ¿sí o no? ¿Sí? En este caso, lo que hice para hacer esa integral simplemente fue, disculpe, me borro acá, cuando usted tiene estas integrales tan sencillas, cuando solo tiene estos términos, usted simplemente va a coger u y en vez de restarle, le va a sumar 1. Y este mismo número va acá abajo como un denominador. ¿Listo? Entonces esto les va a dar u a la 3 sobre 3. ¿Listo? Perfecto. Vamos para la siguiente. A ver. Tarara. A esta. Listo. Entonces, aquí hay un 2, ¿sí o no? Entonces dejemos ese 2 quietico. Y voy a hacer esta integral de u a la 3. Si la de u al cuadrado fue 2 más 1 sobre 2 más 1, pues la de u a la 3, ¿quién va a ser? Pues va a ser u 3 más 1 sobre 3 más 1. ¿Listo? ¿Y esto cuánto les va a dar? 2 u a la ¿cuánto? A la 4 sobre 4. Y puedo simplificar, claro. Esto me queda u a la 4. ¿Listo? Y mire que el 4, este 4 de acá, este 4 es simplemente 2 por 2, ¿sí o no? De tal manera que este 2 con este 2 se cancela y me queda un 2 abajo. Simplifiqué. Listo. Y por otro lado me queda la última. Y entonces esta última es sencilla de hacer. Entonces voy a escribirla así, mire, menos 5 integral de du. Y entonces, simplemente cuando usted tenga esto, es como si se cancelara esto con esto. Solamente en ese caso. Solo en ese caso. ¿Listo? De tal manera que ya tengo las 3 integrales solucionadas. ¿Esto en qué dirección iba? En z unitario
¿Esta en qué dirección iba? En Y unitario. ¿Y esta en qué dirección iba? En X unitario. ¿Listo? Perfecto. Y ahora, Una duda, ¿eso dude. significa que solo cuando las constantes, en este caso el 5, ya que pues no tiene en el momento ninguna variable, y pues Sí, vamos es a que no tengo una integrar, función. y al Sí, ser negativo, ¿es ese caso especial, sí? Ah, ok. sí, en este caso. Digamos a manera de otro ejemplito, supongamos que yo tengo que integrar 7 de z. Entonces esta integral simplemente va a ser 7 por la integral de z, y esto va a ser simplemente 7z. Pero es un caso particular, ¿sí? Hay varios mecanismos, varios métodos para poder realizar integraciones. Entonces ya con esos resultados, pues nos devolvemos acá. ¿Sí? Y entonces, ya un segundo. ¿Listo? Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, todo este pasito que hicimos, con bastante detalle, con calma, ¿sí? Entonces simplemente, le busco acá esto, ya lo encontré. Entonces mire que aquí nos dio esta integral u a la 3 sobre 3, u a la 4 sobre 2 y menos 5u. ¿Cierto que nos dio eso? Sí. Entonces usted simplemente lo ordena, mire, u a la 3, u a la 4 sobre 2 y menos 5u. Aquí pusimos x unitario, y unitario, z unitario. Pero hay algo que es muy importante es sumarle una constante. Siempre que usted integre hay que sumarle una constante. ¿Sí? Y en este caso es una constante que es una constante vector, mire. ¿Listo? Entonces, al último, a lo que hicimos nosotros, lo único que había que agregarle es una constante. ¿Listo? ¿Cuándo no hay que sumarle la constante? Cuando tenemos una integral definida. ¿Qué significa definida? Que vamos a volver a integrar, ¿sí? Mire, aquí integramos común y corriente. ¿Listo? Pero toca comenzar a hacer algunas operaciones. Póngale atención a lo que voy a hacer acá. Pero aquí borro. Aquí esto lo puedo ampliar. Ok, se ve lo suficientemente bien. Listo. Entonces, me voy a ir con el color morado. Fue esta primera integral la que realizamos, mírela. ¿Sí? La primera integral dio u a la 3 sobre 3. Y entonces usted simplemente, si ve este 2 de acá, chiquitico, entonces lo va a reemplazar acá. ¿Qué significa que lo va a reemplazar ahí? Pues usted simplemente lo que va a hacer es 2 a la 3 sobre ¿cuánto? Sobre 3. ¿Qué estoy haciendo? Pues reemplazando esta u, la estoy reemplazando por este primer valor que es 2. Listo. Entonces, ¿cuánto le da 2 a la 3? Cuando usted mira, pues 2 a la 3 simplemente le va a dar ¿cuánto? 8. ¿Sí? Entonces usted va a reemplazar y entonces usted va a tener que 2 a la 3 le va a dar 8, por eso acá aparece un 8, ¿sí? Dividido entre 3, porque este 3 sí sigue siendo este de acá. Listo. Perfecto. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con u a la 4. ¿Cuánto daría entonces 2 a...? Entonces ahora me voy con este primero arriba. Entonces, ¿cuánto daría 2 a la 4? Entonces daría 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Y 16 dividido 2, 8. ¿cuánto le va a dar? ¿Le va a dar cuánto? 8, ¿sí o no? 8, profe. Pero mire que acá apareció un 4. Entonces acá el libro cometió ¿qué? Un error. ¿Ahí cuánto va? 8. 8. Listo. Entonces acá va un 8, 8. Listo.
Y vamos Profe, con el pero último. ese 4 no es porque se dividió con el 2 que aparece ahí abajo. No, porque haz las cuentas, mira. Tienes que hacer 2 a la 4. 2 a la 4 es 2 por 2, 4. Por 2, 8. Y 8 por 2, 16. ¿Sí? O sea, estoy haciendo esta operación. 2 a la 4. Dividido 2. Estoy haciendo esto. Esto va a dar 2 a la 4, ¿cuánto da? 16. Y 16 dividido 2 les da 8, no les da 4. ¿Listo? Ok. Entonces, perfecto. Listo. Profe, ¿y ahí no aplica que de pronto se simplifique Es ese que 8? no se simplifica más. Ah, ok. El autor cometió un error o en la tipografía. Ah, ok. Pues para salir de la duda, hagamos este. Si este nos dio, pero este no nos dio, pero este nos da, significa que este quedó mal. Entonces ahí revisemos acá, mire. Entonces este es 5 por U, pero U ¿cuánto vale? 2. Entonces nos debería dar 5 por 2, 10. Con este menos 10. Ah, mire. Menos 10. Entonces, ¿qué pasó? Que esto está bien, pero la mitad está mal. Listo. Y entonces ahora nos falta este número pequeñito. Entonces, como ya evaluamos todo con este número grandote, con este número que es el 2, el que va arriba, ahora voy a hacer lo mismo, pero ¿con cuál número? Con el 1, ¿sí? Pero cuando haga esas operaciones debo tener en cuenta que aquí va un signo menos, mírelo. ¿Listo? Ahí va un signo menos. Perfecto. Entonces usted reemplaza ese 1. Entonces aquí si usted pone un 1, pues queda 1 a la 3 sobre 3 le da 1/3. ¿Listo? Y después, si usted aquí reemplaza U por 1, entonces 1 a la 4 le da 1 y 1 sobre 2 le da 1/2, mire. Y en este caso, 5 por U, donde U vale 1, pues le daría menos 5. Entonces aquí también lo tenemos. Lo único que tocaba obviar era este signo negativo. ¿Sí? Aquí también le sobró en la tipografía ese signo negativo. Listo. Entonces es hacer esas operaciones, pero esas generalmente se llaman integrales definidas. ¿Listo? Hay unas integrales que son las que queremos ver en esta parte del curso, que son unas integrales que se llaman integrales de línea. ¿Listo? Entonces, esas integrales de línea, perdón, que por ahí hay un micrófono que... Listo. Entonces, esas integrales de línea, perdón. Listo. Esas integrales de línea se van a hacer de la misma manera, pero utilizando el producto punto. ¿Listo? Entonces, ustedes ya saben utilizar el producto punto de vectores. ¿Listo? Pero entonces se llama integral de línea porque realmente esa integral lo que va a definir es la posición de, de esa curva, perdón, la posición de un objeto a lo largo de una curva. Creo que nosotros hicimos un ejemplo con fuerza y desplazamiento al inicio del semestre, en donde yo les dibujé, acá dibujo rápido mi plano cartesiano, yo dibujé un plano cartesiano, ¿sí? Dibujé mi trayectoria, dije que aquí había una partícula, que este era mi objeto, ¿listo? Pero lo dijo más bonito, acá con este, ¿listo? Este es mi objeto, ¿sí? Ya hemos dicho que aquí tengo mi vector posición y que después quería llevarlo a este punto, ¿cierto? Perfecto, entonces tengo mi objeto en una posición, después me muevo por esta trayectoria y lo llevo después a esta otra posición. Entonces calculábamos el vector desplazamiento, yo les daba la fuerza y con la del desplazamiento y la fuerza podíamos calcular el trabajo. ¿Listo? Entonces eso lo hicimos a inicio de semestre como uno de los ejemplos, pero ese ejemplo tenía como finalidad precisamente enmarcarlos a estas integrales que son mucho más formales para calcular, por ejemplo,
el trabajo, ¿listo? Entonces, la importancia de esto radica en que si nosotros conocemos esa trayectoria y conocemos la fuerza, es decir, si conozco, por ejemplo, esto que es la fuerza, ¿sí? Supongamos que esta es la fuerza, entonces como la fuerza es un vector, entonces yo tengo la fuerza y la multiplico por la trayectoria, entonces en pocas palabras voy a obtener el trabajo. Es decir, que el trabajo es una integral y no es cualquier integral, es una integral que se conoce como integral de línea porque está a lo largo de un camino. Esta C pequeñita de acá es camino, C de camino. ¿Listo? Entonces, cuando usted le pregunta qué es un trabajo, sí es una fuerza por distancia, pero no es cualquier fuerza por distancia, es el producto punto entre la fuerza por el desplazamiento integrado. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar acá en el tablero, les voy a mostrar rápidamente, desde que toque volvernos a conectar. Entonces, tururú, 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 acá. Listo. Entonces acá, supongamos que tenemos nuestro plano cartesiano, lo que les decía, plano cartesiano. Y tengo mi trayectoria. ¿Listo? Bueno, creo que no me está dejando escribir. Sí, no me está dando escribir, pero bueno, entonces no pasa nada. Eso lo puedo hacer acá. Ya sé qué voy a hacer. Listo. Entonces, perfecto. Aquí tengo lo siguiente. Tengo mi plano cartesiano y tengo una trayectoria cualquiera desde un punto A hasta un punto B y entonces yo puedo calcular el trabajo sobre esa trayectoria. Pero yo puedo ir otra vez desde el punto B hasta el punto A por una trayectoria completamente diferente, es decir, que tengo un camino cerrado. Es como ir de la casa, ir a la universidad y de la universidad devolverse a la casa. Independiente del camino que usted coja, al sumar el camino 1, digamos este camino 1 y este camino 2, pues la trayectoria va a dar una trayectoria cerrada. Entonces, cuando usted vea una integral y tenga este círculo así, implica que es una integral de línea, pero es una integral de línea cerrada o es una integral de camino cerrada. ¿Listo? Entonces, eso va a ayudar a definir, por ejemplo, el trabajo que se hace desde el punto A hasta el punto B y el trabajo que se hace desde el punto B hasta el punto A. Muchas veces cuando usted calcula ese trabajo, ¿sí? Posiblemente ese trabajo pueda llegar a ser 0, ¿listo? Y entonces tener un trabajo 0, pues implica que usted no realizó trabajo, ¿sí? Y pues imagínese, usted si no realiza trabajo significa que no gastó energía, pero es muy curioso porque usted fue del punto A hasta el punto B y después del punto B hasta el punto A. Entonces uno